Errores aciertos, por el espíritu Marcelo Celia Xavier de Camargo. Presentación: el camino del espíritu hacia la evolución está lleno de experiencias, la mayoría negativas, pero de inmensa importancia, ya que, a través de innumerables experiencias de reencarnación, aprende a superar errores, superar dificultades, superar obstáculos, rehacer relaciones dañadas, revisar conceptos, agregar valores morales y madurando emocional y espiritualmente. De cada encarnación, el espíritu sale más fuerte y más experimentado. Sin embargo, nada se hace sin esfuerzo. Y, en la construcción de un ser mejor, la vida es la gran maestra, porque pone a la criatura frente a situaciones y problemas que involucran personas y sentimientos, obligándola a tomar decisiones que serán fundamentales para su futuro, a través del enfrentamiento con aquellos que un día dañaron, o fueron dañados por ellos. En estos momentos, el espíritu deberá acceder, desde la memoria profunda, a todos los conocimientos adquiridos, a las cualidades morales ya conquistadas, a las innumerables experiencias vividas, y, manipulando sus sentimientos, tomar la actitud que mejor se adapte a su etapa evolutiva. Entonces, gracias al libre albedrío, un regalo que te ha dado el Creador, podrás elegir la opción que más te convenga. Y es allí donde, no pocas veces, se equivoca y se compromete, aplicándose a un futuro de dolor y sufrimiento, en obediencia a los dictados de la ley de causa y efecto. Sin embargo, siempre puedes volver sobre tus pasos. Dios es un Padre justo y bueno, que ofrece nuevas oportunidades al malhechor, siempre que muestre un deseo sincero de reparar el mal hecho, así que cada día es un día de renovación. En cualquier momento podemos modificar nuestra existencia, creando, con la ayuda del bien, créditos que obran a nuestro favor, mitigando el mal que practicamos y ofreciéndonos nuevas condiciones de vida. El Evangelio de Jesús es un camino seguro para todos nosotros, urgiéndonos al cambio interior. Y la doctrina espírita, tan sabiamente codificada por Allan Kardec, facilita nuestra comprensión, nos lleva a reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano y nos conduce a la fe razonada, sello del verdadero cristiano espírita. Ahora podemos decir con certeza, no solo creemos, tenemos convicción. El propósito de este trabajo es precisamente recordar algunos ejemplos de errores y aciertos. A través del análisis de casos que nos llegaron para estudio y en los que participamos, nuestro grupo consideró que sería importante registrarlos, en textos sencillos y sin pretensiones, para que todos, especialmente los jóvenes, pudieran tomar conciencia de ellos, y, de alguna manera, ser ayudado. Los nombres han sido cambiados para evitar cualquier reconocimiento o identificación susceptible de perjudicar a los encarnados cuyas historias fueron enfocadas. Todos los casos reflejan situaciones y problemas del día a día, en los que los personajes, al entrar en contacto con el mensaje evangélico, replantean sus actitudes y cambian, ejercitando el perdón, la humildad, la comprensión, la responsabilidad, la tolerancia, la generosidad, el desapego, en fin, el amor. De la inmensa colección, el grupo eligió solo algunos casos positivos, que realmente pueden servir de ejemplo y alerta para quienes se acerquen a hojear estas páginas. También decidimos que nos mantendríamos al margen, prácticamente sin darnos a conocer en el transcurso de los acontecimientos, salvo excepciones, limitándonos a informar pura y simplemente las historias, que son retazos de vidas. Como representante del equipo, agradezco la colaboración de todos aquellos que, de alguna manera, brindaron su colaboración para que este trabajo, iniciado el 13 de marzo de 2000 y concluido en esta fecha, pudiera llevarse a cabo. Nuestro agradecimiento, especialmente a Dios, Padre amoroso, por la oportunidad que se nos brinda, porque sin su permiso nada sería posible. A Jesús, Maestro y querido amigo, por las enseñanzas imperecederas que nos dejó, que como un faro orientan nuestra vida en el guión del bien y del amor. A la mayor de espiritualidad, representada por la mentora María de Nazaret, por su apoyo y asistencia en todo momento. Finalmente, a los asesores, que tanto nos ayudan e instruyen. A los lectores, nuestro abrazo, rogando a Jesús que los sostenga y fortalezca en el cumplimiento de su deber. Mucha paz, y Marcelo Rolandia, 23 de octubre de 2001. Capítulo 01. Verdad, solo a través del bien se puede reparar el mal y la reparación no tiene mérito, si no hiere a un hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. El libro de los espíritus, pregunta 1000, Allan Kardec. Esa mañana, Marina amaneció de mal humor. No era suficiente haber pasado la mayor parte de la noche sin dormir, preocupada por el examen de biología que tendría temprano en la mañana, aún con esa lluvia irritante que no paraba. A Marina nunca le gustó la lluvia. Me encantaba el sol, el calor, los días felices, el cielo azul. Y ahora este aguacero que no tuvo fin. Se levantó descontento y descorazonado.
La habitación aún estaba oscura. Se movió con cuidado para no despertar a su hermana, que dormía en la otra cama. Se arregló, agarró su mochila y fue a la cocina, donde su mamá estaba preparando el desayuno. En silencio, bebió un vaso de leche. ¿Pasó algo, hija mía? Tienes cara, no dormí bien, mamá. ¿Algún problema?, preguntó la señora. Tengo un examen de biología hoy. Ah. Entonces, buena suerte, Marina. Que Jesús te apoye. Antes de la prueba, hija mía, no olvides rezar una oración. Veréis que la ayuda de Dios no faltará. Alegando prisa, y antes de que la madre añadiera nada, Marina se escapó. Abrió su paraguas y se enfrentó al aguacero que caía, mientras pensaba, ayuda de Dios, sí. Yo no estudio para ver qué pasa. Llegó a la escuela empapada. El ruido de los estudiantes era ensordecedor. Fue a su habitación, donde lo esperaban sus compañeros. El comienzo de clases. Tan pronto como entró, lo vio. Roberto, o Beto, como todos lo llamaban, siempre había sido su mejor amigo. Sin embargo, algo dentro de ella se había roto desde el día en que lo vio todo sonrisas, abrazando a una chica, paseando por el centro. Todo había cambiado. Se reconoció insatisfecha, irritada y nerviosa. Ahora, viéndolo en clase hablando con un colega, se dio cuenta que su mal humor no era para la noche. Mal sueño, por el examen de biología o por la lluvia que seguía cayendo afuera. Fue por él. Se sintió traicionada. Fue a su escritorio y se sentó, con el ceño fruncido. Oye. Buen día. ¿Qué animal te mordió hoy? No tuvo que darse la vuelta para saber que era él. La voz era inconfundible. Saludó a la. Beto estaba de excelente humor, alegre y juguetón, como siempre. Esto la irritó aún más. El profesor entró en la sala y los alumnos se sentaron. Mientras pasaba instrucciones sobre la prueba a realizar, Marina no podía prestar atención. Todo en lo que pensaba era en Beth. Una ola de dolor y resentimiento se acumulaba en su interior. Quería borrar esa sonrisa de su rostro, hacerle sufrir tanto como ella estaba sufriendo. Respondió las preguntas del examen sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Era una buena estudiante y el examen fue fácil. Estaba a punto de levantarse para entregar la hoja cuando vio que Vera, la compañera de la izquierda, había dejado caer un pegamento en el asiento del escritorio. En ese mismo momento, notó que Beto había terminado la prueba y también se puso de pie. Entonces se le ocurrió una idea desafortunada. Se levantó y recogió discretamente el papelito del banco de al lado, caminó lentamente hacia la mesa del frente, dándole tiempo a Roberto de depositar su evidencia en la pila, junto con los demás. Luego, Marina colocó su prueba encima, cuidando de insertar el pegamento en la hoja de Beto. Quedó satisfecho. Fue vengado. 2 días después, estalló el escándalo. El profesor entró en la habitación, serio y serio. Antes de entregar el resultado, pronunció un discurso. Con una de las pruebas en la mano, explicó que un alumno, precisamente de quien menos esperaba tal actitud, había utilizado el fraude. Pero él mismo había sido denunciado, ya que había olvidado las pruebas del delito dentro de la prueba. Como resultado, tendría una puntuación de 0. Todos estaban asombrados y curiosos por saber a quién se refería. Finalmente, el maestro dijo: Roberto Fontes, ven por tu prueba. Perplejo al creerlo, Beto se levantó y se acercó a la mesa. El maestro lo miró desconsolado. Lo siento, Roberto. No lo necesitabas. El niño no entendía lo que estaba pasando. Su mirada vagó del papel al profesor y de allí a sus compañeros, sin poder decir nada. Cuando regresó a su asiento, había tal dolor en su rostro que Marina sintió pena por él. Había tomado una acción irreflexiva, por impulso, y ahora se arrepentía. Pero no pude volver. Su rostro enrojeció, no pudo contener más las lágrimas y salió de la habitación gritando: yo no hice nada. Soy inocente. No hice nada. La clase estaba en silencio. Los estudiantes estaban bajo el impacto de la escena que se había desarrollado ante ellos. Más tarde ese día, unos amigos se juntaron y decidieron ayudar a Roberto.
Invitaron a Marina, Nature Unión. Se vio obligada a acompañar al grupo, aunque su corazón estaba lleno de remordimiento. Los recibió amablemente. Su rostro, hinchado por el llanto, ahora estaba seco. Tenía una expresión triste pero resignada. En respuesta a los comentarios de sus colegas, dijo, debe haber sido un error. Tengo fe en que la verdad saldrá a la luz. No te preocupes. Todo se aclarará. En ese momento se abrió la puerta y entraron dos personas en la habitación, una era doña Judite, la madre de Roberto, y la otra, una niña. Marina reconoció a la niña que Beto estaba abrazando ese día. Solo ahora podía verla mejor, alta, rubia, ojos azules y una hermosa sonrisa. Era muy atractiva, elegante y él ciertamente la amaba. Ella se mordió los labios a pesar. Roberto, al verlos llegar, presentado, esta es mi prima Solange, que está pasando unos días con nosotros. Madre mía, ya lo sabes. Marina, que estaba cavilando de celos, al escuchar estas palabras respiró aliviada. Así que no eran amantes. Y ese resentimiento, tan profundamente alimentado en su corazón, se desvaneció lentamente. Después de un tiempo, los colegas se despidieron. Marina terminó siendo la última. Avergonzada, comentó. El otro día te vi a ti y a Solange juntas en la ciudad y pensé que eran novios. Yo y el primo. ¿Qué idea? No. Nos llevamos muy bien. Cada vez que nos encontramos, lo que no es fácil porque ella vive lejos, es una alegría. Sin embargo, las citas son otra cosa. Solo con alguien a quien amo de verdad. Siguió esas palabras con una mirada tan afectuosa que a Marina le dio un vuelco el corazón. ¿Y amas a alguien? Se atrevió a preguntar. Maestro. Esta chica, sin embargo, finge que no entiende mis sentimientos. ¿Es ella? ¿Estará enamorada de ti, Roberto? El chico le pasó la mano, cariñosamente, por el pelo. Espero que sí. Pero eso solo lo puedes decir tú, Marina. Y, al ver la expresión de sorpresa en su rostro, añadió en voz baja, ¿aún no has entendido que eres tú a quien amo? Marina no podía creer en tanta felicidad. Beto tomó su rostro entre sus manos y le dio un suave beso en la boca. Cuando se despidieron, ella estaba en las nubes. Sin embargo, cuando regresó a casa, recordó lo que había hecho y estaba muy angustiada. La felicidad la hizo olvidar por completo su mala actitud. El remordimiento le carcomía el corazón. Ahora que sabía que la amaban y que el otro no era un peligro, comprendió lo mala e imprudente que había sido. Antes, los sentimientos se mezclaban dentro de ella. Siempre lo trató como a un amigo y no se dio cuenta de que lo que sentía eran celos cuando veía a Beto con otra mujer. Ella lo amaba, y había dañado al mismo que amaba. Él, que siempre había sido digno, respetuoso, estudioso, compañero y amigo. ¿Cómo revertir la situación? Imposible. No podía soportar verlo sufrir por algo que no había hecho. Por otro lado, si decía la verdad, lo perdería. Roberto no perdonaría el mal que había cometido contra él. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Marina llegó a casa y se encerró en su habitación. No quería ver a nadie. Cuando su madre vino a llamarla para cenar, dijo que no tenía hambre. ¿Estás enfermo? ¿Tiene fiebre? Por supuesto que no, mamá. Solo quiero estar solo. ¿Pasó algo hoy en la escuela? No, y gritó Marina con impaciencia. Ya te dije que quiero estar solo. MMM. ¡Qué mal humor! Murmuró la señora, saliendo y cerrando la puerta, preocupada. A la mañana siguiente, la joven amaneció pálida y deshecha. No tenía hambre. 21 en la escuela, algo nuevo. Se dijo que la maestra, descontenta con lo sucedido, pues le tenía mucho cariño a Roberto y pensaba que él tenía esa actitud, decidió llevar el asunto más allá. Analizando la letra del pegamento, descubrió que se trataba de no este. No se habló de otra cosa. Vera, la dueña del pegamento, estaba inquieta. Desde que se dio cuenta de que había perdido el papelito, no tuvo tranquilidad. Después, Roberto se acusó y ella se tranquilizó, seguramente él también había tratado de hacer trampa.
Pero ahora, si la letra no era suya, ¿de quién era? ¿Sería tuyo? ¿Ese papel encontrado en medio del examen de Beto era tuyo? Y si eso fuera cierto, ¿cómo habría terminado allí? El misterio continuaba y no se hablaba de nada más en la escuela. 3 días después, Marina era una sombra de lo que era antes. Perdió peso y siempre parecía angustiada y asustada. No tuvo valor para enfrentarse a Roberto y lo evitó, haciéndole pensar que se estaba escapando de él porque no lo amaba. La situación fue en ese momento cuando, una noche, la madre buscó a Marina en la habitación. Estaba acostada con la cabeza cubierta y de cara a la pared. De vez en cuando se oían sollozos ahogados. Marina estaba llorando. La pequeña madre, con ternura, se sentó en la cama, envolviendo su brazo alrededor de su hija. Hija mía, no puedo verte consumirte así, así. Habla conmigo. Abre tu corazón. Me doy cuenta de que estás sufriendo mucho y ya no puedo callarme. No sé cuál es el problema que la aqueja tanto, pero para todo hay salida, créeme. No hay problema sin resolver. Marina, al escuchar las palabras de su madre, comenzó a llorar más intensamente. Mientras permanecía en silencio, la señora. Continuado, querida, tu padre y yo estaremos a tu lado en cualquier circunstancia. Eres nuestra hija y te queremos mucho. Confianza en nosotros. Silencio. Hizo una pausa y aventuró, ¿estás embarazada? Marina se dio la vuelta, destapándose la cabeza y sentándose en la cama, sorprendida. Por Dios, madre, claro que no. ¿Qué te hizo pensar eso? Bueno, no sé. Roberto estuvo aquí tantas veces en su casa y no querías verlo. Pensé, bueno, pensaste mal. No tengo nada que ver con él. Pero Beto te quiere, hija mía, y está sufriendo con tu actitud. Marina bajó la cabeza y murmuró, sufriría aún más si supiera la verdad. ¿Qué verdad, hija mía? ¿Te gusta alguien más? No, mamá. Te amo. Beto estalló en un llanto convulso. ¿Después? Marina pensó por un momento y no pudo contenerse más. Con la cara lavada por las lágrimas, estalló, mamá, ayúdame. Por favor, ayúdame. No puede soportar. Abrazando a su hija, la señora la sostuvo como si fuera un bebé. Habla, pequeña, te escucho. Y Marina, entre sollozos, le contó a su madre todo lo que había pasado, sin omitir nada. Cuando terminó de hablar, la madre, seria, consideró, realmente actuaste muy mal, hija mía. Sin embargo, no es tan grave. Es muy joven, solo tiene 16 años, y actuó por impulso. Como decía, para todo hay solución y la verdad siempre es el mejor camino. Primero expliquéle la situación a Roberto. Esto nunca. Él no me perdonará. ¿Cómo puedes saberlo? Tal vez se conmueva al ver que lo hiciste por celos y que lo amas. No sé, mamá. No creo que tenga el coraje. Probar. Si tuviste el coraje de hacer lo que hiciste, ciertamente tendrás el coraje de deshacer tu error. Luego aclare el caso con el maestro, a quien se le debe decir la verdad. Marina todavía tenía dudas. La madre concluyó, hija mía, no pierdas esta oportunidad de reparar el mal hecho. Enfrenta la responsabilidad por tus acciones. No es suficiente reconozca que cometió un error, necesita corregir el error. Sea honesto, verdadero, y se sorprenderá. Además, serás el mayor beneficiario. El remordimiento es un dolor punzante del alma que no cede. ¿Cuántos días llevas sufriendo sin tener tranquilidad? La paz mental, querida, es una bendición invaluable. Coraje. Marina finalmente estuvo de acuerdo con su madre. Liberar tu corazón te haría bien. A la mañana siguiente, fue a la escuela dispuesta a decir la verdad. Sin embargo, al entrar en la habitación, notó un zumbido diferente. Biología sería la primera clase, y el profesor ya estaba en la clase. Levantándose, el maestro acusó a Vera como la dueña del pegamento. Llorando, la niña explicó, es verdad profesor, el pegamento es mío. Lo hice porque tenía miedo de no salir bien en el examen. Sin embargo, no lo usé. Debes haber visto que su contenido no pasó la prueba. Todo bien. Pero la infracción permanece.
También obtendrá un 0 en la prueba. Simplemente no sé por qué puso el papelito dentro de la evidencia de Roberto, incriminándolo. La confusión fue total. Beto se sintió aliviado, a pesar de estar íntimamente apenado por la situación de Vera. Ante eso, sin poder soportarlo más, Marina se levantó decidida, no es su culpa. Es mía. Toda la clase se calló de repente. ¿Puedes explicarte mejor? Preguntó el profesor, asombrado. Tomando una respiración profunda, Marina continuó, antes quiero decir que me arrepiento mucho de lo que hice y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de mis actos. Vera es inocente, al igual que Roberto. Yo fui quien tomó el pegamento que Vera dejó caer en la billetera y lo puso en medio de su examen. Todos estaban asombrados. Beto, perplejo, no lo podía creer. ¿Tú? ¿Por qué, Marina? ¿Por qué? Volviéndose hacia él, vio la expresión de dolor en su rostro. Olvidándose del resto de la clase, explicó, sentí celos cuando lo vi abrazando a esa chica en el centro de la ciudad y quise hacerlo sufrir. No sabía que era tu prima. Ahora me doy cuenta de que te quiero mucho, Roberto, y que mi vida no tendrá sentido sin ti. ¿Alguna vez me perdonarás? Roberto, golpeado en su más querido, bajó la cabeza y no contestó. Es justo. No merezco tu perdón, murmuró Marina, saliendo corriendo de la habitación y escondiendo las lágrimas que corrían por su rostro. Una semana después, Roberto buscó a Marina en su casa. Los amigos no la habían visto más y estaban preocupados. Sonó el timbre y doña Elena vino a abrir. Buenos días, Elena. Me gustaría hablar con Marina. ¿Ella está? Hola, Roberto. Qué placer verte. Marina está en el patio trasero. Entra. ¿Sabes el camino? El niño le dio las gracias y se fue a la parte de atrás de la casa. Pronto vio a la niña sentada en un banco, debajo de un enorme árbol de mango. Se acercó, sin que ella notara su presencia. No pudo evitar notar los cambios que se habían producido en ella, había perdido mucho peso, tenía una expresión triste y abatida en la mirada, perdida en la distancia. Acercándose, llamó suavemente, Marina, la joven sonrió levemente, sin darse la vuelta. Él repitió, Marina. Solo entonces notó su presencia. ¿Estás aquí, Roberto? Pensé que era mi imaginación, ¿cómo estás, Marina? Preguntó, sentándose a su lado en el banco. Me lo llevo, respondió, con la cabeza gacha. No nos hemos visto desde ese día. Ya no volviste a la escuela, no tuve el coraje de enfrentarme a la clase, al profesor, a ti, en fin, no después de todo lo que pasó. Creo que te equivocas, Marina. Tienes mucho coraje, sí. Si no lo hubiera hecho, no habría dicho la verdad. Sí, y ahora todos me desprecian. Te equivocas. Los colegas reconocen que hiciste mal, pero todos admiran tu valentía. Por fin Marina se volvió, alzando la cabeza, miró al niño. ¿Verdad? ¿O dices esto para consolarme? Palabra de honor. Todos te extrañan. Y yo, más que los otros. Volvió a inclinar la frente, avergonzada. Roberto pensó un momento y continuó, Marina, al principio me disgustó tu actitud. Luego, pensándolo bien, tuve tiempo de analizar todo lo que había sucedido, sus razones, sus sentimientos. Y, lo más importante, recordé las palabras de Cristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fue suficiente para entender que no podemos juzgar a nadie. Él la miró con mucho cariño. Su mirada, fija en la de él, parecía haberla malinterpretado. ¿Quieres decir que me perdonas? Quiero decirte que te quiero mucho y que nada más podrá separarnos. Eres muy generoso, Roberto. Nunca he conocido a nadie como tú. Se abrazaron, intercambiando sentimientos y el placer de estar juntos. Marina, después de unos minutos, comentó, en estos días de aislamiento pude reflexionar mucho, Roberto. Junto con la ayuda invaluable de mis padres, me aferré a Jesús, sintiendo un gran alivio y consuelo por su apoyo. Aprendí grandes lecciones, he crecido mucho en ese corto espacio de tiempo. En particular, aprendí que nunca podemos actuar sin pensar, porque solo tenemos control sobre nuestras acciones antes de ejecutarlas.
Además, el resentimiento es un mal consejero y conduce a reacciones inapropiadas. Entonces, por mucho que lo lamentemos, no podemos volver atrás. También aprendí que la verdad es el único camino posible para quien quiere tener la conciencia tranquila. Confieso que, a pesar del sufrimiento y la vergüenza que pasé, desnudándome ante todos, me sentí tranquila y en paz conmigo misma. Roberto estuvo de acuerdo. Creo que todos aprendimos mucho de este episodio. Vera, que no debe usar medios turbios; el maestro, que no debe juzgar a nadie; compañeros, que aprovecharán la experiencia de los demás, adaptándola a su propia vida y extrayendo lecciones útiles de ella. Todo el mundo tiene algo escondido que no quiere que se haga público, algo que necesita ser rectificado para lograr la paz. Se volvieron a abrazar y Roberto sugirió: ¿entramos y le decimos a tu madre? Sé que ella ha sufrido mucho y seguramente estará contenta con nuestro reencuentro. Se acercaron a la puerta de la cocina, donde la señora estaba preparando el almuerzo. Abrazando a Marina, Roberto informó: Doña Elena, el lunes Marina vuelve a clases. Al ver, por la sonrisa de su hija, que todo se había aclarado entre ellos, ella levantó sus manos al alto: he orado mucho y doy gracias a Dios, que escuchó mis oraciones. Afortunadamente, todo volvió a la normalidad. Roberto, ¿quieres almorzar con nosotros? En cualquier circunstancia, trata de mantener el equilibrio de las emociones. Los sentimientos negativos, como los celos y la envidia, nos llevan al resentimiento, y por desconsideración tomamos decisiones impulsivas y desordenadamente, emitiendo juicios precipitados y causando daño a los demás. Recuerda, solo la paz interior basada en sentimientos nobles y pensamientos elevados puede conducirnos al amor y la felicidad que anhelamos. Capítulo 02. ¿Ha habido respeto? ¿Es delito provocar el aborto en algún periodo de embarazo? Hay delito cada vez que transgredes la ley de Dios. Una madre, o cualquier otra persona, cometerá delito cada vez que se quita la vida a un niño antes de su nacimiento, por lo que impide una alma para pasar las pruebas que servirían como instrumento el cuerpo que se estaba formando. O Libro de los Espíritus, pregunta 358, Allan Kardec. El tráfico era imposible, los embotellamientos dificultaron la fuga de vehículos. En las aceras, una multitud frenética se empujaba y corría en diferentes direcciones. A esa hora del día, la gente salía del trabajo y deseaba llegar pronto a casa. Inmersa en sus pensamientos, Tania caminó por las calles sin darse cuenta del intenso movimiento. El sol había desaparecido detrás de los edificios y comenzaba a oscurecer. En ese momento, escuchó una parada repentina, mientras sonaba una bocina, muy cerca. Una voz enfadada gritó: oye. Mira a dónde vas. ¿Te estás volviendo loco? Ella se dio la vuelta, sobresaltada. Ella era con quien estaba hablando el conductor. Solo entonces se dio cuenta de que el coche se había detenido muy cerca de ella y casi la atropella. Nerviosa, tartamudeó una disculpa y se alejó, sin dejar de escuchar al conductor maldecir en voz alta, mientras una ráfaga de bocinas resonaba en la fila de autos, cuyos conductores, inquietos, esperaban pasar. Cruzó la avenida muy transitada con el corazón desbocado. Al otro lado, libre de tráfico, encontró algo de paz en una pequeña plaza que, como un oasis en el desierto, la acogió. Se sentó en un banco para recuperar el aliento. La cabeza daba vueltas. Interiormente, se sentía confundida, asustada, asombrada. Quizás era mejor que la atropellaran de todos modos, pensó con amargura. Al mismo tiempo, la voz de la conciencia le susurró: ni lo pienses. Especialmente ahora, tienes que preservarte. Tania puso su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar. Las imágenes aparecieron en su mente, recordando todo lo que había sucedido. Había conocido a Rogerio en una cafetería. Era muy atractivo. Moreno, alto, con el pelo suelto y rizado, y ella quedó instantáneamente fascinada por él. El joven, igualmente interesado, se acercó, ofreciéndole un trago. Tenía una agradable charla y sabía cómo seducir a una chica. A partir de ese momento, se estableció una gran conexión entre ambos. Tania, una adolescente de 16 años, mediana estatura, era delicada, de facciones bien formadas y ojos almendrados. Aunque aparentaba ser mayor, pues tenía un cuerpo sensual y una boca adornada con labios carnosos y rojos. Se enamoraron perdidamente el uno del otro y se entregaron al amor, sin reservas, con la fuerza y el entusiasmo de los jóvenes. Eso había sido hace unos meses.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, Tania había estado teniendo sensaciones extrañas. Se sentía diferente. Tenía mucho sueño y me despertaba sintiéndome enferma y con náuseas con frecuencia. Como resultado, no podía comer adecuadamente. Para complicar aún más las cosas, su periodo no había llegado y estaba aterrorizada. Tengo que hablar con Roger. Y si estoy realmente embarazada, ¿cómo todo hace creer, qué será de mi vida? ¿Y mis padres, cómo reaccionarán? Al pensar en ellos, una ola de temor se apoderó de ella. Dios mío. Estoy perdida. Mis padres nunca me perdonarán. Han hecho tantos proyectos para mí, sueñan con verme ir a la universidad, graduarme de un curso de educación superior, ¿qué voy a hacer?, murmuró en voz baja. En ese momento, escuchó una voz apagada cerca de su cabeza. Miró hacia arriba y vio a un hombre borracho, sucio y harapiento que le estaba diciendo algo. Asustada, se levantó y salió corriendo. Era muy oscuro. Preocupada por sus problemas, no vio llegar la noche y el cielo llenarse de estrellas. Aceleró el paso. Necesitaba llegar a casa pronto, donde sus padres estarían preocupados por su retraso. Trató de recomponerse. Abrió la puerta, respiró hondo y se secó la cara aún mojada por las lágrimas, no podía dejar que vieran su estado. La televisión estaba encendida. Reconoció la voz del presentador de noticias. Entonces escuchó la voz de su madre: hola, hija mía. ¿Tomaste hoy? Tenía un trabajo que hacer, mamá. Lo siento, no te advertí. La merienda está sobre la mesa, hija. Te hice perritos calientes, que tanto te gustan, le informó su madre con cariño. Al enterarse de la comida, Tania se sintió enferma y corrió al baño. Al regresar, se disculpó: mamá, mañana como el perrito caliente. Comí algo en la calle, con los compañeros, y no tengo hambre. Voy a mi habitación. Me siento agotado. Buenas noches, papi. Buenas noches, mamá. En sus aposentos, se dio la vuelta en la cama, incapaz de dormir. Tengo que hablar con alguien. No puedo soportar más esta tortura. Necesito consejo, ayuda. Me siento tan sola. En ese momento se acordó de una amiga y decidió: mañana le voy a decir a Margarida. Creo que ella puede ayudarme. Al menos, seremos dos cabezas pensando en ello. Al día siguiente, apenas llegó a la escuela, vio a su amiga: Daisy, necesito hablar contigo. ¿Puedes hablar, Tania? No aquí. Es un asunto serio. Después del colegio. Está bien, asintió el otro. Cuando salieron de la escuela, caminaron juntos. El colega estaba impaciente: ¿qué tienes que decirme, Tania? Estoy curiosa. Preguntó ella angustiada. ¿Me juras, Margarida, que no se lo dirás a nadie? Jurar. Puedes confiar en mí. Estoy en problemas. ¿Cómo así? Creo que estoy embarazada, dijo, bajando la voz y mirando a su alrededor, temerosa de ser escuchada. La otra abrió mucho los ojos y abrió la boca: no es posible. ¿Estás seguro? No estoy seguro. Sin embargo, debido a los síntomas. Espíritu práctico, Margarida consideró: bueno, si no estás seguro, necesitas averiguar la verdad. ¿Cómo? No tengo el coraje de ir a un médico. Mira, hay un medicamento en la farmacia que funciona como prueba. No se preocupe. Quédate conmigo. ¿Quién es el padre? ¿Cómo, quién es el padre? Respondió Tania indignada. Rogelio, por supuesto. Ah, ¿ya lo sabe? Todavía no. Mejor así. Los hombres se asustan fácilmente. Primero confirmemos tus sospechas. Ahora tengo que irme, pero la buscaré en cuanto pueda. Gracias, Daisy, estaba segura de que podrías ayudarme. Siempre tan decidida, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Se habían conocido en una cafetería que a Laerte y su pandilla les gustaba frecuentar. Había un lugar reservado donde, a salvo de miradas indiscretas, se sentían más a gusto. Cuando entró Renato, unos muchachos estaban inclinados sobre la mesa.
Vio un polvo blanco, similar al azúcar, dispuesto en fila, que alguien estaba inhalando, utilizando el tubo de un bolígrafo vacío. Laerte invitó: ¿quieres probarlo, Renato? ¿Pero esto es cosa de hombres? Renato quería volver, irse, desaparecer. Sin embargo, la curiosidad fue mayor. Inhaló algo de esa sustancia y se sintió transportado a un mundo diferente. Viajó a través del tiempo y el espacio, experimentando sensaciones indescriptibles. Con el paso de los días se empezó a tener la urgencia de la droga. No podía soportar la vida sin ella. Se había vuelto adicto. Su existencia cambió radicalmente. Ya no podía estudiar ni interesarme por nada. Fue cuesta abajo hasta llegar al colmo de la abyección, empezó a robar todo lo que tenía en casa para mantener su adicción. Al principio, tomó sus pertenencias, relojes, ropa, zapatos, estéreo, CD y los vendió. Luego, cuando estaba plano, comenzó a llevar objetos a casa, jarrones, lienzos, cristales, electrodomésticos y todo lo que se podía vender, incluidas las joyas de su madre. Sus padres estaban preocupados, más que eso, desesperada. Ahora ya no ignoraban lo que estaba pasando. Estaban al tanto del problema de su hijo, insistieron en llevarlo al médico o a un psicólogo, pero Renato reaccionó. No aceptó el tratamiento. Desintoxicación sugerida en un hospital especializado, nada. Grupos de apoyo existentes en la sociedad, nada. Renato dijo que se sentía bien así, que no quería dejar de consumir drogas. Cuando quisiera, se retiraría, afirmó con convicción. Denise, que lo amaba de verdad y no podía soportar verlo en ese camino de autodestrucción, insistió: Renato, participo en un grupo de jóvenes en un centro espírita y seguro que te sentirías bien allí. Ven conmigo. Aprendería cosas importantes que cambiarían su forma de ver la vida. Se mostró agradecido, amable pero algo irritado: tal vez algún día, Denise. Ahora no puedo. Las cosas iban de mal en peor cuando, en una ocasión, Laerte y sus discípulos se reunieron en la cafetería de siempre. Todos estaban emocionados de viajar. Compartieron la droga, cada uno haciendo uso de ella en su propio tiempo. Una de las niñas, Marlene, muy fisurada, tomó una sobredosis de la inhalación y comenzó a sentirse mal. Se instaló la confusión. Todos hablaron al mismo tiempo. Laerte, cuando vio que la situación se tornaba negra, estaba en la parte de atrás, gritando a un compañero que siempre estaba con él: vaya. ¿Suciedad pintada en la zona? Hora de irse, hombre. El dueño del establecimiento, al notar el ruido, fue a ver qué sucedía. Llegó a la puerta y se sobresaltó. Saquen a esa mujer de aquí, rápido. Pero ella está enferma. ¿Necesita un médico? Alguien informado, angustiado. No me interesa. Fuera de aquí, rápido. Viene la policía. No puedo comprometerme. Los que estaban en mejores condiciones llevaban a la niña. Cuando llegaron a la acera, se dieron cuenta de que acababa de morir. ¿Y ahora, qué vamos a hacer?, preguntó alguien. Si la policía nos atrapa, estamos en problemas, dijo otro. Llevémosla a ese callejón de allá. Arrastraron a la niña hasta el lugar oscuro y abandonado, dejándola entre botes de basura. Luego, como ratones asustados, cada uno dio un giro diferente, desapareciendo de la vista. En estado de shock, Renato vio todo esto sin poder articular una palabra. Se quedó quieto hasta que escuchó la sirena de la policía que se acercaba. Su instinto defensivo le hizo doblar la primera esquina, caminando rápido, sin saber a dónde ir. Quería alejarme de ese horrible lugar lo más rápido posible. 46 caminó mucho, sin parar. Pasadas las horas, se sentaba en una plaza a descansar. Yo estaba agotado. Todo le parecía una pesadilla. Una terrible pesadilla. Quería despertar y ver que todo había sido un sueño, que esos hechos de la noche no existían, que esos meses solo estaban en su imaginación. Sin embargo, la conciencia le dijo que todo era real. Que él también era responsable, junto con los demás, de todo lo que había pasado. Marlene era tan joven. ¿Un adolescente como él? Aún no había cumplido los 17 años y estaba muerta. Aquella linda muchacha, de ojos grandes y pestañas largas, sonrisa encantadora, nariz respingona y boca sonrosada, estaba muerta. Ella le había dicho, en una ocasión, que tenía problemas en la relación con sus padres y, por eso, prefería alejarse de casa.
que era hija de padres divorciados y no aceptaba esta situación. Pero no tengo problemas de relación con mis padres, ni están divorciados. ¿Por qué me metí en esto?, pensó Renato. La emoción finalmente se desbordó y comenzó a llorar. Al principio, un grito desesperado, convulsivo. Luego lágrimas que cayeron suavemente por su rostro, lavando su alma. Repasó toda su vida. Todo le había sido favorable, tenía el cariño de sus padres, se llevaba muy bien con sus hermanos, siempre había sido un buen alumno en la escuela. Ninguna dificultad había obstaculizado su vida. Aparte de su tremenda inseguridad, necesidad de autoafirmación y el encuentro con Laerte. Repasando el pasado, recordó que nunca le faltaron amonestaciones y advertencias para volver al camino del deber. Cuando recordó a sus padres, se dio cuenta de cuánto sufrirían todo este tiempo. El rostro de Denise apareció en su pantalla de memoria. Ella realmente debería amarlo tanto, porque siempre trató de ayudarlo. No lo aceptó, no quería ningún tipo de ayuda. En ese momento, se dio cuenta de que la noche había pasado y que la oscuridad estaba siendo reemplazada por un nuevo día. Una luz suave se extendió por el cielo, mientras que las estrellas desaparecieron gradualmente del cielo. Renato se dio cuenta ahora que sentía frío, aunque ya le llegaban los primeros rayos de sol que comenzaban a calentar su cuerpo y lo más íntimo de su ser. Quería cambiar mi vida. Fue decidido. Como aquel nuevo día que había expulsado a la noche, como presagio de una nueva oportunidad, él también quería cambiar. Echaba de menos la vida que había llevado antes, los hábitos sencillos, los placeres de la infancia. Quería recuperar el respeto de todos, el amor de la familia y el cariño de Denise. Comprendió ahora cuán falsa e ilusoria era la popularidad de Laerte. Solo lo impugnaban aquellos desafortunados que, como él, se habían vuelto adictos a las drogas. Al verlo huir con su inseparable amigo, dejando allí a los demás, en medio de un tremendo lío, concluyó lo cobarde, insensible y egoísta que era Laerte. Los había usado para ganar dinero y ahora los abandonó. Lo dominaba un inmenso sentimiento de desprecio por Laertes. No quería ser alguien como él. Esto no era lo que él quería para su vida. Se levantó del banco y se dirigió a su casa. Cuando llegaron, sus padres estaban muy preocupados, al igual que Denise, que también estaba allí. La madre se acercó, ansiosa pero aliviada. «Hijo mío, ¿dónde has estado? ¿Pasé toda la noche fuera de casa?» Como a las 5 de la mañana llamaron para decir que habían encontrado muerta a Marlene, no sabíamos qué pensar. «Gracias a Dios que estás bien». Renato escuchaba todo en silencio. Cuando la madre terminó de hablar, dijo: «Mamá. Papá. Quiero hacerme ese tratamiento que me sugirieron». Entre lágrimas de emoción, la madre preguntó: «¿Estás seguro, hijo mío?» «No será fácil, lo sabes». «Nunca he estado tan seguro de nada, madre. Sé que será difícil, pero quiero intentarlo. También tengo una larga historia que contar». Denise sonrió entre lágrimas. «Lo lograrás, Renato. Todos te ayudaremos. Por cierto, Denise, cuando salga de la clínica, quiero ir contigo a ese grupo de jóvenes del que me hablaste». «¿Está combinado?» Denise corrió y lo abrazó tiernamente. «Combinado. Todo va a funcionar. Con la ayuda de Dios, no debemos temer nada. Si estás en crisis, pasando por problemas difíciles o pasando por grandes aflicciones, recuerda que el regalo más grande que tenemos es la vida, bendición divina que debemos preservar. Todo se puede modificar. Nada es definitivo. Ningún problema es irresoluble. Piense en eso». Capítulo 04. Prejuicio. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Carlos amaneció de buen humor y lleno de energía. Recordó la noche anterior. Había ido a una fiesta y se lo había pasado genial. Sonrió en la penumbra de la habitación. ¿Qué estudiar? ¿Qué nada? Lo que realmente le gustaba eran los placeres que la vida le tenía reservados. Bien recibido en todas partes, después de todo, era hijo de un gran fabricante de autopartes, la vida era fácil y divertida para él. Con todas las condiciones para vivir bien, no le faltó dinero y le llovieron muchachas y amigas. Ese día había una razón mayor para estar satisfecho. Se acercaba su cumpleaños y tendría una gran fiesta. Sus ojos se iluminaron cuando pensó en el regalo que recibiría de su padre, un auto nuevo, poderoso y mejorado.
Alguien llamó a la puerta suavemente y luego entró. Era la criada. Crisoles, hora de levantarse. ¿A por qué? No quiero ir a la escuela, Irene. No discutas. Resuelve esto con tus padres. Estás atrasado. Ponerse de pie. Y, no respondiendo a las quejas del joven, la criada abrió las cortinas y la persiana. El sol inundó la habitación, haciendo que el durmiente se tapara los ojos con las manos en el resplandor. Luego, al salir de la habitación, informó: tienes 10 minutos para vestirte y bajar. Tus padres ya están sentados a la mesa para desayunar. El chico se levantó de mala gana. No tenía deseos de ir a la escuela, pero temía a su padre, que sabía que era exigente e inflexible. 10 minutos después, llega a la despensa, saludando a la pareja: buenos días. Notó que su padre estaba más ceñudo que de costumbre y parecía preocupado. La madre, cabizbaja, bebía una taza de café con leche. Papá, tengo muchas cosas que hacer, y de todos modos, ¿puedo faltar a clases? Solo hoy. En ese momento, ocupado cortando un trozo de papaya para llevársela a la boca, el industrial respondió con firmeza, sin levantar la cabeza del plato: no. Busca otro momento para hacer estas cosas. Quizás si duermes un poco menos, encuentres tiempo, pero papá, hijo mío, pareces ignorar lo importante que es el estudio. Esa es buena. ¿Por qué me obligas a asistir a la escuela? No estudiaste, papá, y sin embargo te hiciste millonario, con tanto dinero que lograste ahorrar, no tendré que trabajar. ¿Por qué, entonces, estudiar tanto, tomar un curso superior? Quiero vivir, papi. Por primera vez, alzando la cabeza, el industrial miró a su hijo y reflexionó gravemente: si tan solo estuvieras interesado en la fábrica, podría creer en tu buena voluntad e incluso podrías tener éxito. Es un joven vivaz, inteligente y sagaz. Sin embargo, a ti no te gusta trabajar, hijo mío. Nunca se presenta en la fábrica, ni siquiera sabe cómo va el negocio, y nunca se ha molestado en averiguar de dónde proviene el dinero que gasta tan generosamente. Pero tienes dinero, ¿no? Respondió Carlos, sonriendo irónicamente.